Rusia estaría estudiando construir una refinería de petróleo en Cuba. En este sentido, ambas partes planean esta construcción para procesar de manera mucho más profunda los productos petrolíferos, incluida la producción de fertilizantes. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. A Cuba con petróleo. En las salas de reuniones del Palacio de la Revolución se desataba una trama que resonaría en todo el hemisferio occidental. La visita de una delegación parlamentaria rusa no era un simple intercambio diplomático, era el preludio de un cambio tectónico en la política energética y geoestratégica de la región. Vyacheslav Volodin, el presidente de la Cámara Baja de Rusia, encabezaba la delegación. Su presencia era imponente, su mirada fija en el horizonte de posibilidades. Junto a él, Alexander Barbakov, un alto legislador ruso, delineaba con precisión las perspectivas de colaboración que se abrían ante Cuba y Rusia. No se trataba solo de acuerdos comerciales, sino de una alianza cimentada en décadas de historia compartida. La conversación giraba en torno a la construcción de una refinería de petróleo en Cuba, un proyecto que, según Barbakov, era más que viable, era lógico y necesario. Cuba tiene petróleo crudo. Es lógico no importar productos petrolíferos, sino producirlos aquí, afirmaba con convicción. Sus palabras resonando con la autoridad de quien conoce los entresijos del poder energético. Rusia había reanudado el suministro de crudo a Cuba en marzo, tras un año de interrupción. Este movimiento no era casual, sino una clara señal de la voluntad rusa de fortalecer los lazos con el Estado socialista cubano. La Habana, por su parte, se mostraba receptiva, recordando con nostalgia y pragmatismo la época dorada de la Revolución cubana de 1959, cuando la Unión Soviética era su más fiel aliado. Venezuela, el histórico proveedor de petróleo de Cuba, había visto disminuir sus envíos en los últimos años, producto de las sanciones estadounidenses. El año pasado, México había exportado cantidades significativas de petróleo a Cuba, pero este flujo se había detenido. En este contexto, la propuesta rusa adquiría una relevancia sin precedentes. Imaginar una refinería rusa operando en el corazón del Caribe era visualizar una transformación profunda en el panorama energético de la región. Una refinería no es simplemente una instalación industrial, es un bastión de poder económico y estratégico. Se trata de una planta donde el crudo se convierte en productos refinados como gasolina, diésel y otros derivados esenciales para el desarrollo económico. Bueno, muy bien, Margarita, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, hoy con un tema bastante agradable, sobre todo para ti. Lo calificaste Eres muy bien, cubana. porque la verdad me produce bastante alegría esta noticia de esta inversión rusa de una refinería de petróleo en Cuba, porque primero que todo, Ivette, siembra una gran esperanza e infunde aliento al pueblo cubano, que sufre una de las peores crisis económicas que se recuerden y que incluye no solo el suministro eléctrico, el transporte y su repercusión incluso en la distribución de los alimentos, porque la falta de petróleo y de combustible en sentido general golpea todos los flancos de la economía. Y por eso Cuba está urgida de ayuda de los amigos históricos como Rusia, de la mano de Vladimir Putin, y de los nuevos amigos que se le han ido sumando en todas las organizaciones a las que pertenece la isla. Por eso, Ivette, me produce, te voy a decir, una sensación bastante particular abordar este tema de hoy, que ya tú ves, sí, me produce bastante alegría, pero me toca muy hondo porque yo suelo compartir con mis compatriotas bastante a menudo y sufrir en carne propia los apagones que oscilan entre 9 y 20 horas, según como lo planifican las afectaciones como la planifican las autoridades en las diferentes provincias cubanas.
y además se padece escasez de agua potable incluso en la capital de la isla, porque no hay combustible para echar a andar todo ese mecanismo que hace la distribución. Y además hay una escasez enorme de gasolina y de sus derivados para poderse transportar. Así que esto repercute en todo el trabajo diario de los cubanos. Y este año 2024 yo creo que está calificado como el más caótico en ese sentido, el más dramático. Y te digo porque recuerdo en mis últimos viajes haber visto colas kilométricas en las estaciones CUPET, le llaman porque así es, Cuba Petróleo, o bombas de gasolina, o como le llamen al lugar donde se distribuye el combustible. Los servicentros también les dicen. Pero el tema es que cuando hay combustible hay que hacer unas colas de largas horas para poderse abastecer. Y eso te da la magnitud de la grave crisis de combustible que hay en la isla. Y esto genera muchísima angustia en la gente, que ha llegado a culpar incluso a las autoridades del país por ese drama. Y aunque el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, ha tenido que salir a comunicarlo y ser muy claro, muy preciso, y decirle a la gente que hay determinados acuerdos que ha firmado Cuba para el suministro de gasolina, y los países con los que eso se firmó han tenido también situaciones energéticas muy complejas, y ello ha ocasionado que no han cumplido con los compromisos que eran en principio de unas 500 a 600 toneladas de combustible, que son las que el país consume diariamente. Así que estamos hablando de que existen menos de 400 toneladas para todas las actividades que se desarrollan en el país. Así que es una exigua cantidad para una población de aproximadamente 9 millones de habitantes. Si ves, éramos casi 11 millones, pero bueno, debido a la emigración y también a los bajos nacimientos, bueno, hay ahora alrededor de 9 millones y pico de cubanos. Y todo esto nos lleva, Ivette, a que se convierta la situación a veces en un suplicio para el pueblo que ya de por sí carga con el lastre del bloqueo criminal, el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto sobre la isla desde hace más de 60 años. Por eso te digo que la noticia me ha producido mucha alegría de que el pueblo, de que el gobierno ruso y el cubano han avanzado en esta idea de definir la construcción de esa refinería de petróleo en la mayor de las Antillas. Si te digo que no es primera vez, porque allá en Santiago de Cuba, mi ciudad natal, como periodista tuve que darle cobertura muchas veces a las reparaciones que se hacían en la refinería Hermanos Díaz con asesoramiento ruso. Los rusos son expertos en esa tarea, y ya conocen Cuba y conocen también cómo hacer el trabajo en las condiciones que implica trabajar en un país caribeño con una temperatura tan elevada y muy cerca todo y rodeado de mar. Así que yo creo que con esa situación vamos a poder seguir adelante, y cuando hablamos del impacto del bloqueo estadounidense en la vida de los cubanos, hay que citar también que no hay petróleo, pero precisamente por los intentos del gobierno de Estados Unidos, que no es de ahora que lo está haciendo, según el diario Granma, que es el órgano oficial y el de mayor circulación en el país. Esas maniobras empezaron en 1960, y mira que atrás está la cosa. Cuando el monopolio de la ESO, de la Texaco y Shell se negaron a refinar el petróleo en Cuba con todo su derecho que había adquirido en la antigua Unión Soviética. Así que hoy en día ese objetivo de agresión económica continúa latente en la política estadounidense, con la persecución, con las sanciones a las empresas armadoras de los buques tanqueros que transportan hidrocarburos principalmente desde Venezuela a Cuba. Así que la realidad es que ahora Venezuela, que todo el mundo sabe que es la principal proveedora de petróleo a la isla, pues ha disminuido los envíos en los últimos años, y el año pasado
esto fue algo muy sensible también. México exportó cantidades significativas de petróleo a Cuba, pero este año no ha enviado nada a la isla. Y muchos se preguntarán, Ivette, ¿para qué una refinería y de dónde saldría el petróleo? El petróleo no viene de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, no. Es que Cuba tiene petróleo para refinar en esa inversión que van a hacer los rusos. Y permítame que voy a explicar muy brevemente dónde está ese petróleo. Mira, el tema es que por el sur, por el arco volcánico del Caribe y por el norte, en el borde meridional de la plataforma norteamericana, la mayor parte de la producción petrolera en Cuba se localiza en un sector que está entre La Habana y Matanzas. Seguramente has oído hablar de Varadero. En Matanzas está Varadero y en Varadero, la mayor y más bella playa del Caribe, ahí hay muchos pozos petroleros. Ahí se encuentra el yacimiento más grande que posee reservas geológicas en el orden de los 10.000 millones de barriles. Casi todo el territorio cubano, de unos 100.000 kilómetros cuadrados, es perspectivo para la exploración petrolera. El tema, Ivette, es cómo sacar ese petróleo. Así que incluso Cuba ha descubierto, o sea, se ha descubierto porque han participado, recuerdo cuando iban los canadienses y participaban también en prospecciones geológicas, buscando también el petróleo, buscando otros metales. Y esos yacimientos están la mayor parte en el mar, como te decía, frente a las costas de La Habana y de Varadero, en Matanzas. La mayor de ellas es un petróleo extrapesado. Algunos decían, no, nada más sirve para las industrias pesadas, no sirve para los automóviles ni los aviones, pero ahora, en los últimos tiempos, se ha descubierto que también hay petróleo ligero, mediano y muy ligero. Fíjate si hay hidrocarburos suficientes, ya termino, para refinar, que el martes pasado, sí que eso está fresquito, caliente la noticia, la Unión Cuba Petróleo, CUPET, y la empresa china Gran Muralla ejecutaron el pozo Varadero, el más largo ahora, con 8.047 metros de longitud. Un proyecto, Ivette, que fue diseñado por ingenieros y especialistas cubanos con un aporte al objetivo estratégico de la autosuficiencia energética de la mayor isla del Caribe. Quiere decir que cuando llegue el proyecto ruso y se materialice en La Habana con esa refinería, claro que sí, Cuba va a poder bañarse de petróleo, como leí por algún lugar por ahí en nuestro canal de prensa alternativa. Adelante. Claro que sí, Margarita. No, pues esto es bien importante porque para muchas personas que nos ven en esta emisión no deben conocer mucho sobre las riquezas que tiene Cuba. Y obviamente el tema del petróleo es algo que para muchos puede ser una nueva noticia, porque siempre se habla de Cuba como en términos de turismo, en términos de la parte médica, ¿cierto? Pero en temas de petróleo creo que poco se escucha hablar. De hecho, hace poco supimos del envío de 90.000 barriles fueron de crudo que llegó de Rusia en este barco petrolero que estuvo un ratico allá, les dieron esa provisión. Y como tú acabas de mencionar, el tema de siempre Venezuela ha sido proveedor de este combustible, de este hidrocarburo, más que combustible, porque los combustibles son producto de la refinación. Claro. Entonces, no se tenía como esa claridad, aunque recientemente también se habló de que Cuba estaba ahorita terminando la construcción para la perforación de un pozo petrolero, ¿no, Margarita? En eso también, eso fue como en marzo de este año, que también sería otro yacimiento bien importante. Ahora, el tema no es tener el petróleo, sino qué hacer con él, porque del petróleo se sacan, como ya bien lo dijimos, varios derivados, no solamente gasolina
o diésel, sino también otro tipo de derivados como uno de ellos los fertilizantes. Haciendo un proceso muy profundo de estos productos puede haber producción de fertilizantes, lo cual sería bien interesante y es algo que los rusos manejan bastante bien dada su trayectoria en esta producción. Recordemos que Rusia envía fertilizantes y exporta fertilizantes a todo el mundo. Es una de las industrias más prósperas que ellos tienen. Entonces, que el hecho de que venga un proyecto de apoyo desde Rusia a Cuba es meterlo nuevamente en el mapa geoeconómico y hacer que Cuba se vuelva a recuperar, porque el tema o el objetivo es, si Rusia tiene petróleo, ¿para qué sigue importando productos petrolíferos? ¿Para qué los sigue importando? Sino producirlos, que fue exactamente lo que dijo Babakov en estos días, pues en este tema, cuando se hizo la visita para el acuerdo de construcción de esta refinería. Entonces, Babakov es el vicepresidente de la Duma estatal rusa, ¿no? Alexander Babakov. Y él tiene en su agenda, pues, esta posición en la que viene siendo algo muy importante, no solo para Cuba, sino también para Latinoamérica, porque de todas maneras, pues es obviamente recuperarse económicamente, hacerle frente a las sanciones y a los bloqueos de los cuales ha sido víctima durante 60 años y empezar a tener una autosuficiencia y una soberanía sobre sus recursos que tiene desde hace mucho tiempo cortada gracias a las mismas sanciones y a los mismos bloqueos. Estamos hablando de que Rusia recientemente, pues como lo mencioné hace un momento, pues le ha hecho varios envíos de petróleo a Rusia, pero entonces la idea es que efectivamente ya se empiece a trabajar en su propia producción y tener un suministro estable de petróleos de petróleo para poder generar los demás derivados. Esa es como la línea que quiere seguir Rusia con Cuba. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento que analizaremos hoy. Veamos. Estaban listas para participar en esta iniciativa, aportando su tecnología y experiencia. Esto no solo mejoraría la capacidad de producción energética de Cuba, sino que también reduciría su dependencia de las importaciones de productos refinados. La isla podría finalmente utilizar su propio crudo de manera eficiente, impulsando su economía y consolidando su independencia energética. El impacto de una refinería rusa en Cuba sería monumental. No solo fortalecería la economía cubana, sino que también alteraría el equilibrio de poder en la región. Estados Unidos, siempre vigilante y celoso de su esfera de influencia, vería con preocupación cómo Rusia establecía una presencia significativa a escasos kilómetros de sus costas. Este desarrollo no sería bien recibido en Washington, donde la política hacia Cuba ha sido históricamente de contención y sanciones. La construcción de la refinería simbolizaría una nueva era de cooperación entre Rusia y Cuba, desafiando abiertamente la hegemonía estadounidense en el hemisferio. Para los cubanos representaría una oportunidad de desarrollo y autosuficiencia, un paso hacia la liberación de las ataduras económicas que han limitado su progreso durante décadas. Las conversaciones sobre la refinería evocaban imágenes de las grandes infraestructuras soviéticas, testimonios de una era donde la colaboración socialista prometía un futuro de prosperidad compartida. Ahora, en el siglo XXI, Rusia buscaba revivir ese espíritu de cooperación con un proyecto que podría redefinir el destino energético de Cuba. El petróleo, ese líquido viscoso y oscuro, ha sido a menudo descrito como la sangre de la economía moderna.
En su estado crudo es un recurso con un potencial incalculable, pero necesita ser refinado para liberar su verdadero poder. Las refinerías son las arterias que transforman este crudo en productos vitales para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. La construcción de una refinería en Cuba no solo sería un logro técnico, sino también un hito político y económico. La ubicación geográfica de Cuba, a solo 90 millas de las costas estadounidenses, convierte a esta isla en un punto estratégico de inmensa importancia. Una refinería rusa en suelo cubano no sería simplemente una instalación industrial. Sería una declaración de poder y resistencia, un recordatorio de que Cuba no está sola en su lucha por la soberanía energética. Pues así es, Margarita, es algo bien Lista. importante. Aquí se nos fue otra vez el video. Es algo bien importante lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo porque, como tú bien lo decías, en Cuba hay refinerías, las hay, ¿no? 4 refinerías. Tú hablabas de la de Santiago de Cuba, también está Nico López en La Habana, Sergio Soto de Santo Espíritus, y la cuarta era la de Camilo Cienfuegos, que quedó paralizada en los años 90 y volvió a operar en 2007. También fue esta operación realizada gracias al gobierno de Chávez, cuando se aportaron 136 millones de dólares para la rehabilitación de esa refinería. Pero el tema es que el hecho de una quinta refinería sería repotenciar todos esos recursos que tiene Cuba en este momento. Exacto. Entonces, es como ese objetivo principal, y lo que nos viene a la mente, Margarita, es, bueno, Rusia está apostándole a Cuba como un socio, para darle apoyo, para sacarla de ese limbo en el que se encuentra por todo el tema de las sanciones y los bloqueos. Entonces, ellos vienen y le ayudan con temas energéticos, con petróleo, buscan hacer esta construcción de esta refinería en pro del desarrollo y del progreso de un país. Mientras tanto, Estados Unidos y su corte de la OTAN le pone a Rusia, en lugar de poner cosas de progreso, de producción, misiles teledirigidos y bases militares y una guerra en su frontera. ¿Qué opinas de esto, Margarita? Porque esta es la cosa candente en Estados Unidos. Viene Bueno, el señor Biden, espérate, te redondea la pregunta. Viene el señor Biden con este rollo de la guerra en Ucrania, los ataques a Putin, junto con la OTAN, ¿cierto? Y viene el señor Trump, que de todas maneras, aunque es fan de Putin, no es que sea su gran amigo. Sin embargo, él dice, yo voy a acabar con la guerra en Ucrania, obviamente por el tema del dinero, no porque él quiera la paz, pero a Cuba no lo quiere, y a más de uno en Latinoamérica. ¿Tú cómo ves ese escenario, Margarita? Porque está para alquilar balcón. Bueno, yo no sé en estos momentos qué está pensando la mayoría de los cubanos sobre la perspectiva de que sea Donald Trump quien llegue nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Pero sí cabe recordar que durante su presidencia él reforzó las medidas de bloqueo contra Cuba. Fue muy duro, muy drástico, y el único que aflojó un poco fue Barack Obama, que no fue del todo que suspendió el bloqueo, pero sí logró descongelar las relaciones diplomáticas entre ambos países que estaban congeladas por completo. Él avanzó bastante en eso. Y bueno, fue el único que visitó, el único presidente que en muchos años de revolución cubana pudo visitar la isla y pudo encontrarse con las máximas autoridades y con el pueblo y hablar con todo el mundo, hasta con la oposición, los disidentes, como se dice allá. Así que yo creo que ni por Biden ni por Donald Trump estará pensando la gente. Ninguno de los dos es una opción buena para Cuba. Lamentablemente no ven que haya
una buena relación ahí, una buena expectativa. Y con relación a esta noticia de que Rusia ha firmado esta inversión en Cuba, esto, Ivette, significa, simbólicamente hablando, la peor pesadilla para Washington. ¿Por qué? Bueno, porque esto quiere decir que el esfuerzo que estos gobiernos estadounidenses, uno tras otro, este que yo te decía, bueno, sería innumerable la cantidad de presidentes que habría que mencionar. Quiere decir que el esfuerzo de ellos, uno tras otro, por hacer perdurar ese cerco económico contra la isla, se les va rompiendo a pedazos. Porque fíjate, ya no es solo que Rusia va a poner una refinería, también puso una sucursal de una banca. Entonces ya todas Exactamente. esas cosas hacen penetrar las medidas del bloqueo y eso le va a causar una rabieta sin límites a los personeros de la Casa Blanca y sobre todo, y escucha esto, a los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez. Esos dos tipos le han hecho mucho daño al pueblo cubano de la Revolución Cubana, porque ellos han sido los principales colaboradores e instigadores del bloqueo económico contra la isla. Pero, bueno, como dice el refrán, el que las hace las paga. Ya tú acabas de ver lo que le pasó a Bob Menéndez, destacado partidario del bloqueo cubano y de uno de los políticos más poderosos de Washington. Bueno, recientemente fue declarado culpable de corrupción, de fraude, de trabajo como agente del gobierno de Egipto, en fin, 16 cargos: soborno, extorsión, fraude económico, electrónico, obstrucción de la justicia, actuación como agente extranjero. El hombre está perdido. Y también por su papel en un plan de sobornos muy grande que dicen que duró años. Al tipo le venían tirando, dando cabo, como se dice, tirando la soga hasta que cayó. Y no es casualidad que el mayor defensor del bloqueo cubano acabe entonces de ser declarado como el gran corrupto, porque así ya lo califican a Bob Menéndez. Y a esa mala racha que están sufriendo estos mafiosos cubanoamericanos, se le suma ahora también el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, que ha sido, bueno, humillado por Donald Trump, porque el tipo tenía el sueño de ser el candidato a vicepresidente de Donald Trump y no lo escogió, lo descartó, lo echó a un lado y puso en su lugar a Jimmy Vance. Así que hay que tener en cuenta que el hombre se ha ido llorando y a pesar de que ha sido uno de los más férreos enemigos de la Revolución Cubana, la patria que vio nacer a sus progenitores, sin embargo, él lo que ha decidido o ha deseado es lo peor para el pueblo cubano. Y cuando él vio que se acercaba una flota rusa a La Habana con un submarino nuclear, Marco Rubio fue el primero que empezó a levantar los fantasmas del terror de la Guerra Fría, de la era de los misiles y bueno, ya viste, se dio con piedras en los dientes porque el pueblo cubano visitó la flota, visitó el submarino y era realmente una visita de confraternización de marinos rusos y con el pueblo de Cuba. Así que se muerden las uñas los enemigos de Cuba y de Rusia desde que se anunció ese primer banco ruso que yo te decía que abrió una sucursal en La Habana y que va a centrarse en apoyar financieramente la labor de las compañías rusas que están presentes en varios ámbitos en la construcción de aviones, motores, automóviles, en la extracción del petróleo que se va a hacer ahora con el tema de la refinería y en la industria radioelectrónica. Por eso, como bien dice este audiovisual, Rusia con su imponente maquinaria industrial y un arsenal de experiencia energética ha puesto sus ojos en Cuba para ayudarla a transformar el panorama socioeconómico. Así que le está dando un tremendo golpe a Estados Unidos, al imperio que, bueno, se queda ahora boquiabierto, viendo que de nada le sirve con seguir apretando el bloqueo contra los cubanos cuando los rusos están ahí para sacar la cara por Cuba y para ayudar. Claro, Margarita, y es que gracias a esos bloqueos y a esos embargos
que ha hecho Estados Unidos, que hizo Donald Trump en su momento, los acabó de apretar. Y obviamente la campaña negra que hacen los propios cubanos que están allá en cabeza de los congresistas que además son republicanos como Marco Rubio, Ted Cruz y este señor, bueno, Menéndez es demócrata, pero sirve para lo mismo. Esto ha hecho que las refinerías de las que estábamos hablando hace un momento, pues se vayan quedando obviamente tecnológicamente y por supuesto no tengan la misma capacidad de producción que tuvieron en un momento dado. De hecho, una de las inversiones fuertes que se hizo cuando estuvo Hugo Chávez en la refinería de Camilo Cienfuegos, pues obviamente para la época se le inyectó un buen dinero para que se recuperara y pudiera funcionar pues a su alta capacidad, pero ya después, imagínate, eso fue en el 2007, estamos hablando de 14 años, estamos en el 2024, pues obviamente ya se necesita otro tipo de inversión, otro tipo de gestión para que se pueda refinar los 65,000 barriles diarios que tiene esa planta, por ejemplo. Sin embargo, pues el nivel de contaminación de esa planta precisamente a estas alturas, pues es mucho mayor, entonces tiene otros problemas. De ahí a que sea necesario no solo invertir recursos en las refinerías actuales, sino también en una nueva refinería que tenga una mejor tecnología y pueda producir estos derivados de la manera como se debe o como se esperaría. Otro tema que tú has tocado muy importante, Margarita, es que tenemos el acceso no solamente del banco ruso en La Habana, sino también la posibilidad de que Cuba ingrese a los BRICS. Y esto es otro tema también bastante pesado que le cae a Estados Unidos, porque pues tengamos en cuenta que eso los bloquearía a ellos también de alguna manera, o sea, podría contrarrestar esas sanciones y esos embargos a los cuales está sometido Cuba en este momento. Es un tema bastante fuerte, sí, es un tema que le cae muy mal a cualquier gobierno que llegue. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Esta iniciativa. Perdón. Los cubanos, esta alianza con Rusia se veía con una continuación natural de una amistad histórica. La Unión Soviética había sido un pilar fundamental en los años más difíciles de la Revolución cubana, proporcionando apoyo económico y militar. Aunque la URSS ya no existía, el espíritu de camaradería persistía, ahora encarnado en la Federación Rusa. El proceso de refinación del petróleo es complejo y multifacético. Implica la separación de los componentes del crudo mediante destilación y otros procesos químicos para producir una variedad de productos útiles. Cada etapa del proceso requiere una tecnología sofisticada y un conocimiento especializado, áreas en las que las empresas rusas tienen una vasta experiencia. La refinería propuesta no solo procesaría el crudo cubano, sino que también podría redefinir petróleo importado, aumentando así la capacidad de exportación de productos refinados de Cuba. Esto no solo mejoraría la balanza comercial de la isla, sino que también le permitiría integrarse más profundamente en el mercado energético global. El proyecto tendría implicaciones más allá de las fronteras cubanas. En América Latina, muchos países observarían con interés y en algunos casos con envidia el desarrollo de esta nueva infraestructura. Una refinería rusa en Cuba podría servir como un modelo de cooperación sur-sur, demostrando que es posible desafiar el dominio de las grandes potencias occidentales. Por supuesto, este movimiento no se realizaría sin oposición. Estados Unidos, con su política de sanciones y aislamiento hacia Cuba, vería en esta refinería una amenaza directa a su influencia en la región. Las tensiones diplomáticas aumentarían y no sería sorprendente ver una intensificación de las medidas punitivas por parte de Washington.
Sin embargo, la resistencia de Estados Unidos solo reforzaría la determinación de Cuba y Rusia. Para ambos países, la construcción de la refinería sería una declaración de independencia y autodeterminación, un rechazo a la subordinación y una afirmación de su derecho a seguir su propio camino. El impacto económico de la refinería sería significativo. Crearía miles de empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y mejorando las condiciones de vida de muchas familias cubanas. Las comunidades cercanas a la planta experimentarían un renacimiento económico, con nuevos negocios y oportunidades surgiendo en torno a la nueva infraestructura. Además, la refinería permitiría a Cuba desarrollar su industria petroquímica, produciendo no solo combustible, sino también una amplia gama de productos químicos esenciales para diversas industrias. Esto diversificaría la economía cubana, reduciendo su dependencia de las importaciones y fortaleciendo su capacidad para resistir presiones externas. Es hora de que ambas naciones den el siguiente paso. Pues así debería ser, Margarita, y es lo que todos esperamos. Recordemos que el tema de una quinta refinería pues ya había sido tocado hace unos años cuando la Cámara Petrolera de Venezuela en 2008 anunció que construiría esa quinta refinería en Matanzas para una capacidad de 150,000 barriles diarios. Y PDVSA estimó en ese momento que se requerirían 4.329 millones de dólares para poner en marcha esa planta en 2015 y tampoco se pudo dar. Entonces, la noticia es por eso tan importante que en este momento Rusia tenga esa preocupación por sacar adelante este proyecto y hacer que Cuba se vuelva nuevamente a potenciar en su producción de no solo de petróleo, porque una cosa es la perforación para la obtención del recurso y otra muy diferente es la refinación del recurso del petróleo, que ya es un proceso totalmente diferente en la medida que de todo lo que ingresa a esa planta hay diferentes procesos para sacar los derivados. O sea, una cosa es la gasolina, otra cosa es el diésel, otra cosa son los fertilizantes, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, Rusia le está apostando a esto, a dejar que pase de una materia prima básica en crudo, digámoslo así, para que sea potenciar ese recurso y permitir que Cuba pueda sacar adelante sus propios productos y ser exportador de los mismos, ¿no? Que se vuelva proveedor de otras naciones. Porque recordemos, ahorita Venezuela le estaba llevando petróleo también a Cuba, pero ha bajado su producción solamente para algunas partes, ¿no? No de la misma forma que lo estaba haciendo anteriormente con Cuba. Y la gente en Cuba conoce eso, y porque hay una comunicación entre la superestructura, o sea, el gobierno y el pueblo, y que se le informa constantemente lo que está pasando. La gente sabe que los países suministradores de petróleo no han podido cumplir con sus compromisos, que en este caso, como ya habíamos dicho antes, son Venezuela y México, y que por eso hay una escasez tan grande. Pero yo te digo, Ivette, mira, recientemente se ha reunido la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, porque hay todo un proceso de reformas en el plano económico en la isla. Y una de las cosas que quieren también recuperar es la industria azucarera, porque una de las principales industrias, fíjate que los renglones más importantes de Cuba, que es agrícola, fundamentalmente cañero, azucarera, es ese, en primer lugar, la caña de azúcar. También tiene el tabaco, que es un renglón exportable, el café y el turismo, que ha venido a ocupar el primer lugar y que ahora hasta el último cierre que hizo el Ministerio de Turismo han pasado por la isla más de 1 millón de visitantes. Por supuesto que no es una cifra como para tirar manteca al techo, como dicen acá en la Argentina, sentirse tan exultante de alegría, porque Cuba ha tenido más de 4 millones de visitantes en un solo año.
en otras épocas. Pero bueno, entendiendo la situación con desabastecimiento en todos los órdenes, bueno, eso es algo que realmente es un logro para la economía cubana. Pero está sumergida en estos momentos en un fuerte proceso de recuperación de todos los que son sus renglones exportables, tratando de sustituir importaciones con exportaciones, tratando de recuperar los centrales azucareros que en un momento determinado hubo necesidad de cerrar por decisión de la alta dirección del país. Tuvieron que modificar algunos centrales para convertirlo en productores de alcoholes, para hacer toda una enorme familia de rones que ahora recorren el mundo con marca cubana. Pero bueno, en aquel momento de decir consumir azúcar era algo ya que, por ejemplo, en Europa, que era uno de los mercados más importantes de la isla, ya la gente no quería comer azúcar porque decían que era dañina y empezó a bajar el precio del azúcar y se mantuvo tan en el piso tanto tiempo que ya no era aconsejable tener las fábricas de azúcar funcionando cuando incluso no había piezas de repuesto para mantenerla. Así que se redujo la cantidad de centrales y se transformó aquello. Mucha gente criticó esa medida y aún hoy todavía la critican porque dicen que el azúcar hace falta. Imagínate, ¿qué cubano no se levanta tomando café o tomando cosas dulces hasta que se acuesta? No hay quien le quite el azúcar. Entonces, a veces no, muchas veces escasea el azúcar en Cuba, incluso han tenido que importarla. Entonces, esas situaciones se están viendo ahora en la Asamblea Nacional del Poder Popular y por eso, volviendo y cerrando ya el tema, tener una refinería de petróleo es fundamental para obtener el combustible que eche a andar la industria, que eche a andar el campo, que eche a andar la producción tabacalera, el cacao, el café, todo lo que se produce en Cuba y que es de primera calidad y ha tenido muy buen mercado, como lo es también la industria farmacéutica con vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el cáncer de pulmón, que ya Bielorrusia acaba de firmar un convenio con la isla. Es algo que es una novedad y quiero aprovechar para hacerla saber a nuestra audiencia. Yo creo que hasta acá hemos hecho un recuento bastante amplio de todo lo que impacta de positivo en la isla este convenio de inversión que se está cerrando en La Habana para construir una refinería rusa en la isla y la implicancia que eso tiene, el impacto que tiene para el vecino que está a solo 90 millas de la mayor de las Antillas y siempre queriendo hacer más y más daño y cerrando y apretando más el cerco económico para con la idea peregrina de querer que ese pueblo se rinda por hambre. Pero bueno, ya ves, no lo van a lograr, Rusia no lo va a permitir. Ahí están los rusos para sacar la cara por Cuba. Pues ahí está, Margarita, aunque sea la narrativa permanente de que los rusos nos van a invadir, fíjate, están ayudando a mejorar la calidad de vida de un pueblo como es el cubano. A diferencia de los que se dicen defensores de la libertad y de la democracia, fíjate cómo están las cosas. Bien, bueno, agradecerle a nuestros amigos de siempre, fieles, que nos acompañan en estos comentarios, que han estado atentos a esta novedad, que yo creo que nos llena de alegría a cercanos y no y lejanos. Yo creo que mucha gente se alegra de que Cuba pueda salir adelante, pueda reflotar un poco de esta situación tan caótica que tiene en el orden económico, con ayuda de los amigos e invitarlos a que ustedes nos sigan en otros momentos, en otros comentarios, donde siempre vamos a tratar de entregarles lo mejor de nuestras investigaciones, nuestros análisis de los temas de mayor actualidad internacional. Ivette. Bueno, sí, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta. Los invitamos a formar parte del gran proyecto de La Patria Grande
para que sean más activos y estén recibiendo mejores contenidos y mayores sorpresas. Por ahora los dejo con la frase del día. La globalización ha favorecido a Bill Gates, no a la mayoría. Lo dijo Joseph Stiglitz. Perdón. Por ahora por ahora los dejamos y estamos muy pendientes de todo el acontecer geopolítico y geoeconómico en nuestra patria grande y más allá, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.